Habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga a todos, una vez más, especialmente a aquellos que se han añadido en este día. Algunos pues vinieron de mañanita, Dios les bendiga, a gozarse en todo este día, en la presencia del Señor. Hermano José, bienvenido. Hermano Daniel también por ahí, bienvenido. Cada uno de los siervos, las siervas del Señor, ojalá que de los que ayer se fueron, todos están. Amén. Gloria al Señor. Y los que se han añadido, bienvenidos, hermana Rosario también, y los demás siervos que se han añadido, bienvenidos. Estuvimos, hermanas y hermanos, pues viendo algunos principios de lo que es el ejercer la autoridad espiritual. Me decía un hermano, un pastor, me decía, hermano, usted está tocando, me dijo, el cáncer de la iglesia. Así que el más grande mal que ataca a las iglesias, amigo, es el que usted está tocando. Porque realmente es así. La rebeldía es el principal problema de todo. En donde hay rebeldía, ahí entra el diablo. Y en donde hay obediencia, ahí está Cristo. Amén. Entonces el Señor vendrá a restaurar todas las cosas cuando todas sean puestas debajo de sus pies. Pero mientras eso no ocurre, porque Él viene, está la iglesia. Amén. Está usted, estoy yo, los siervos y las siervas de Dios para poder trabajar con esa autoridad. Y recuerde solamente que la autoridad es recibida. Dios se la tuvo que haber dado. Amén. A través de un hombre. Le guste o no, esa autoridad viene a través de un hombre. A través de un siervo, un grupo de siervos. Ahí viene esa autoridad para ser entregada a un hombre, a una mujer y servir en el nombre del Señor. Y luego esa autoridad tiene que ser reconocida y esa es la base, reconocer que Dios me ha dado autoridad, amén, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio. Autoridad. Tú eres Pedro y a ti te doy las llaves del reino, y lo que ates en la tierra, en el cielo será atado, y lo que desates aquí, el cielo se abre a favor de mis hijos. Pero ¿quién tiene la llave? Usted la tiene. No va a creer que es Pedro allá en el portón del cielo. No, aquí. Para atar y desatar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para eso hay que reconocer que usted tiene autoridad. Pero lo más importante es reconocer la autoridad de Dios y de aquel que está puesto en autoridad sobre usted. Así le caiga mal. Mejor que le caiga bien. Porque si usted tiene problemas con su autoridad, está fregado usted. Entonces ahí es donde es necesario la integridad del corazón, la sujeción, como hablábamos, que es del corazón, hermano, una actitud del corazón. La obediencia es clave a la autoridad. Obedezca y en esa obediencia, entonces el fluir de Dios va a estar y la integridad. Entonces mire, no se olvide, es recibida, es reconocida, ejecutada, pero para ser ejecutada, obediencia. Amén. Y entre más usted sea un siervo, una mujer de Dios obediente, el Señor va a fluir con toda libertad. Sujeto. ¿Qué es sujeción? Es el corazón. La obediencia es actitud, la sujeción es el corazón, hermano. Y es cierto, hay momentos en los que probablemente usted diga, no, el hermano no le puede obedecer, sí, porque lo está mandando al pecado, jamás. Usted es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Amén. Pero la obediencia a Dios es absoluta, hacia los siervos es parcial cuando se salen de la tangente. Pero mientras estén en la tangente de Dios, ahí vamos obedeciendo. Pero aún si se salieran, hay que mantener la sujeción. Y la sujeción es asunto del corazón, ¿verdad? Del reconocimiento y saber que Dios se va a encargar de todas las autoridades, al principio, así como de la que está sobre usted, de la suya que le ha dado para que fluya. Porque una vez usted fluye en autoridad espiritual, las cosas se arreglan. Hay fruto, hay crecimiento, hermano, los problemas se van resolviendo, la obra de Dios va avanzando. Pero ¿cuándo es que no avanza? Cuando usted está trabajando en la carne. Cuando usted pretende arreglar los problemas en la carne. Cuando usted va y ora en la carne, cuando usted va y pretende liberar a un endemoniado en la carne, va a salir mareado usted. Entonces, ¿por qué? Porque lo está haciendo sin la autoridad
espiritual del Señor. Entonces, ahí es donde es necesaria la integridad. Recuerde que la autoridad espiritual se puede perder. O sea, si usted tiene algo en contra de su autoridad, va a perder la autoridad espiritual. Si usted permite alguna circunstancia o situación pecaminosa en su vida, usted pierde la autoridad espiritual. Entonces, usted puede haber tenido autoridad espiritual, pero si usted no arregla los asuntos del corazón, si usted se va permitiendo algún tipo de pecado, va a perder autoridad. Y cuando menos sienta, ya no la tiene, pero ni en la casa, ni el chucho le hace caso ya. ¿Por qué? Porque ha perdido. Recuerde, hermano, casos hay tremendos en la Biblia. Por ejemplo, vaya, un caso increíble es el de Ahitiofel. Ahitiofel era uno de los ancianos principales de Israel, un hombre que era el consejero de David. La Biblia dice que oír la voz de Ahitiofel era oír la voz de Dios. O sea que cuando él se predicaba y hablaba, hermano, si era la gente decía voz de Dios, voz de Dios. Y obedecían a la voz de Ahitiofel porque su consejo era el consejo de Dios. No, Ahitiofel lo dijo, así que obedezca porque era como oír la palabra de Dios. Aleluya. Pero ese tipo se terminó ahorcando. Se terminó rebelando contra David. Se terminó, quiso dividir con Absalón. Dividió el reino. ¿Y por qué razón? Porque él fue el que se dio cuenta de todo el paquetón de David. Cuando se fue con la Betsabé, que se la trajo, la tomó, mandó a matar al otro. Y dice, y nunca habló palabra. Entonces, y lo peor que Betsabé era su hija, su nieta. Entonces él vio todo el paquetón y nunca fue donde David. Ey, David, ¿qué pasó? Porque así eran los problemas. Yendo a la persona. David, ¿qué hiciste? Es mi nieta, David. Pero él cayó. Y a donde David, como que estaba sujeto, pero en su corazón repudiaba a David, hermano. ¿No habrá alguno así por ahí? Hermano, en su corazón era tal que... Y entonces jamás arregló cuenta con David. David lo mandaba a llamar y todavía predicaba, todavía ya andaba en las células, aleluya. Pero bien fregado el corazón. Y cada vez que decía David, qué bárbaro ese, decía. Pero se cayó, nunca habló, nunca confrontó a David en su pecado. Entonces termina ahorcado, hermano. No va a terminar así usted. Mejor reconcíliese con Dios, hermano. Aleluya, ¿verdad? Otro caso es el de Elías, hermano. Elías, usted sabe, qué hombre con toda autoridad, ¿verdad? Tremendo y todo el poder que hacía. Pero Elías tenía un problema en donde su integridad se estaba quebrando. Al grado que cuando usted sabe, es que hay cosas que uno las ve, como lo que vamos a ver ahorita. Lo que vamos a ver ahorita, usted se va a asustar con lo que vamos a ver ahorita. Va a decir que herejía le estoy predicando y no es herejía, hermano, es la verdad de Dios. Pero la cuestión es que Elías, usted sabe, cuando reconcilia al pueblo con Dios y va a bajar fuego del cielo, qué autoridad, qué poder de Dios, ¿verdad? Uno lo ve así, claro, porque el pueblo se volcó a Dios y todo. Pero el problema es de que cuando Elías oyó que Jezabel dijo, mañana a esta hora vas a estar muerto igual que los profetas que mataste. Elías se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque aunque Dios respaldó a Elías, no hubo una restauración completa como Elías esperaba. Elías esperaba que todo el reino, hasta acá y la vieja esa, la bruja, se convirtiera, pues. O sea, Elías esperaba que la conversión y la restauración fuera plena, pero no fue plena. Entonces, cuando Elías oyó que la mujer todavía lo iba a matar, Elías se fue. Pero, ¿qué pasaba con Elías? Elías tenía un problema que es muy común en nosotros. Y es que nos creemos mejores que otros. Entonces, Elías tenía, sin mí nada pueden hacer. Elías decía, todos te han dejado, solito yo he quedado. No, Elías, si hay 7,000 igual que vos. Pero Elías estaba quebrando su integridad porque había dejado permitir que el orgullo
lo empezara a invadir. Y entonces Elías se sentía el gran hombre de Dios, el único en toda la tierra. Y ahí es donde Dios se lo quiebra. Y Dios permite que entre en el valle de la sombra. Pero qué lindo es el Señor, hermano. Que ahí tirado. Y es que Dios quiere restaurarnos. Amén. Mire, igual que Pedro quebró su autoridad. Pedro, delante del Señor, usted sabe, él fracasa, pero Dios lo levanta. Y a Elías, Dios lo levanta. Y aquel que de repente siente que por alguna razón ha perdido la autoridad espiritual y parecería que las cosas no funcionan, no se quede ahí tranquilo. Bueno, tranquilo no se quede, aflíjase. Pero, ¿sabe algo? Dios es poderoso para volver a levantar, a restaurar. Diga gloria a Dios. David perdió su autoridad espiritual, pero la recuperó y Dios lo restableció en el reino. Entonces, cuando la autoridad se ha perdido por alguna razón, no se preocupe, no queda uno ya. No, si usted toma la ruta correcta, usted puede retomar su autoridad y seguir trabajando como Elías, que el Señor le dijo: Elías, largo camino todavía te espera. Así que sigue adelante, Elías. Y ya, Dios lo restablece, Dios lo confronta, lo lleva allá a la cueva, ahí Dios le habla, ahí Dios lo ministra. Y entonces allá va Elías otra vez a seguir obrando y sirviendo a Dios. Allá va David otra vez, después de su restauración, al reino, a librar batallas una vez más. Bendito el nombre del Señor. Allá va Pedro otra vez y hoy lo vemos a Pedro, qué tremendo ahí obrando, porque la autoridad se puede restablecer. ¿Y cómo? Pues póngase a cuentas con Dios, examine su corazón siempre delante de Dios, no sea mentiroso, sea sincero y vea cómo está su vida, su corazón, sus pensamientos. Como David dice: examíname, Señor, y vea si cuando haya algo, confiese delante de Dios. Y si es con alguien, vaya y platique, arregle lo que tenga que arreglar. Y sigue adelante. A veces una oración es suficiente para que el poder de Dios quiebre cualquier situación. A veces no. A veces es necesario darle continuidad a esa situación que tal vez usted no ha superado, que tal vez lo ha marcado, que tal vez lo está impidiendo seguir adelante. Vaya delante de Dios, busque ayuda y de repente va a estar sano y libre. Libre para ministrar liberación. Amén. Pero ¿cómo ministrará libertad si usted no es libre? Es difícil. Por misericordia Dios puede obrar en algunas veces. Pero si usted sigue atado, llegará el momento en que cuando ore va a atar a la gente en lugar de liberarla. Entonces, hermano, es necesario la integridad de corazón, la limpieza, para entonces hacer la obra de Dios. Y así que la autoridad de Dios fluya a través de nuestra vida. Hay mucha tarea que hacer, hermanos, en las diferentes áreas donde Dios lo tiene trabajando, como pastor, anciano, obrero, supervisor de zona, de pastor, supervisor de sector, líder, coordinador, lo que usted sea. Usted necesita la autoridad de Dios, no la suya, la de Dios, hermano. Y cuando usted va bajo la autoridad de Dios, las cosas se arreglan. Cuando usted va bajo su autoridad, las cosas se descomponen. Entonces, obremos de tal manera que, bueno, esa es otra cuestión. Ante cualquier cuestión de rebelión hay que atacarla, hermano. Hay que ir, no hay que dejarla, porque si no es un cáncer que va corrompiendo y va arruinando la vida espiritual de la iglesia. Si es en mi vida, tengo que arreglarla, sacarla. Si algo siento contra mi autoridad, tengo que arreglar eso para que mi vida esté limpia y sea útil en las manos del Señor. Y en cualquier situación que haya, enfréntela, platíquela, confróntela en amor, en misericordia. De repente usted llegó a la célula y el líder pero ni le peló bola. Usted llegó y como que no llegó nadie. Entonces, sea una mujer de Dios, un hombre de Dios, tranquilo ahí, reciba y gócese. Y cuando antes de que termine, permítanme. Porque usted es el siervo y la sierva de Dios. Y ya viene, hermano, estoy muy contento de estar en la reunión y voy a orar por ustedes. Aunque el líder no le dio, pero usted dele. Respete la autoridad del líder, porque en ese momento, aunque usted es el pastor, la autoridad es el líder. Así es, Señor. Cuando yo voy a la iglesia y me sale un diácono bravo,
y me manda para el parqueo, yo me voy. Porque en ese momento la autoridad es él. Después me la arreglo. Entonces, hermano, llegó usted, líder, Nani. Entonces, ya después, hermano, no, yo, solo un minutito, hermano líder, muchas gracias. Con educación ya, ahora por ahí, va. Y después, venga, hermano. Platicando. Lo siente, hermano, mire, ¿y qué tal y cómo está? Hermano, ¿y usted tiene algo contra mí? Confrontarlo, pues los problemas no se arreglan. Porque si usted llega y el líder no, algo tiene el líder en el corazón. Entonces hay que cualquier situación de rebeldía, no la deje pasar, confróntele en amor, pero así vamos a ir arreglando muchos problemas que hay. Y cuando la obediencia a Cristo sea manifiesta, habrá mayor bendición y la gloria de Dios estará en cada culto, en cada reunión. La manifestación de Cristo será verdadera. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, hagámoslo en el nombre del Señor y en amor, con la autoridad, pero con el amor es que se corrige el pecado, ¿verdad? Entonces, pero recuerde que así es esto. Entonces, hay que arreglar. Ahora, lo que vamos a ver hoy, hermanos, así que igual que ayer, vamos igual que Utico, no se vaya a dormir, hermano. Aquí hemos venido a aprender. Amén. Vamos a leer la Biblia para hablar de la integridad en el mensaje, en la predicación. Usted es una persona que predica, de alguna manera predicamos, ministramos. Y entonces, ¿cómo realmente lograr que ese mensaje sea efectivo? Ya vimos a Pedro, hemos estado estudiando a Pedro. Y hoy vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Y vamos a leer capítulo 10, verso 24. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor y dice la Biblia, la Sagrada Escritura de la manera siguiente, capítulo 10, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, varones, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿para qué me han llamado? ¿Para qué me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo hace 4 días que que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entra pues a Jope y a venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envía por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por mí Jesucristo, este Señor de todos, una vez más autoridad,
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él, y después que resucitó los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Vamos a leer versículo número 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de ti, Señor. Queremos rogarte que en tu misericordia hables a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones. Poner, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, Señor. Para poder, Señor, hacer tu obra a la cual nos has enviado. Padre, ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y con temor, oh Dios, y temblor, hemos de disertar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Pueden tomar su asiento. Entonces, la idea, hermana, hermano, es que hoy vamos a ver la integridad, pero dentro de lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Como dije, la mayoría somos predicadores, predicamos en la sede, en los sectores, en la iglesia, en diferentes reuniones, de una u otra manera. Y entonces es una de las áreas más importantes a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces pienso que sentí de parte del Señor importante el poder hablar también de la necesidad de predicar, pero de predicar con integridad. Porque cuando se predica con integridad,
Entonces el mensaje, la predicación siempre tendrá efecto y producirá ese deseo, esa semilla de parte de Dios cuando dijo Isaías: he aquí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía sin antes hacer la obra para la cual yo la he enviado. Aleluya, diga gloria a Dios. Entonces, porque recuerde que hay dos clases de predicación: la predicación vana, es decir, aquella que realmente no tiene fruto. Y si a veces lo tiene, es un fruto que no permanece, sino un fruto que permanece por un poquito y de repente se desvanece. Pero la palabra que va con integridad, la palabra de Dios que va básicamente respaldada por Dios y con un corazón íntegro, siempre va a causar un efecto, siempre va a marcar la vida y hará algo, hermanos, del Señor. Ya sea conversiones o ya sea que fue tocado el corazón y aquella persona quedó meditando en aquella palabra lo hizo cambiar su actitud, lo hizo cambiar sus mañas. Algo hizo la palabra de Dios, porque la palabra nos transforma. La palabra es viva y eficaz y más cortante que todo espada de filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para transformarnos. Tú sabes, tal vez puede ser que nadie se convirtió, pero de repente sí hubo una transformación en las personas, quedaron meditando en aquella palabra y de repente usted va viendo los cambios que la palabra de Dios hace genuinos en las personas. Entonces, la situación cuando veo este pasaje, y voy a aclarar algo. Uno de los más grandes predicadores fue Juan Wesley, y él decía que la predicación es como el diamante. Usted sabe que el diamante, entre más caras tiene, es más fino y más caro. Entonces, a veces la palabra de Dios es así. Un versículo puede tener muchas caras, es decir, muchas verdades, y de acuerdo al enfoque que usted le toma, así va. Y de repente un pasaje es útil y cabal con una dirección, pero esa dirección a veces puede variar y de repente le damos vuelta al diamante y nos da otra luz. Y a veces la luz no tiene nada que ver con la luz del otro, pero siempre la misma palabra de Dios, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. ¿Por qué le digo esto? Porque este pasaje que hemos leído, siempre lo hemos notado y lo hemos visto de una misma perspectiva. Sin embargo, hoy quiero mostrarle otra perspectiva, sin obviamente quebrantar lo que la palabra de Dios es. Porque no estuviera yo mismo quebrantando la integridad de la palabra. Entonces resulta, hermano, que este pasaje nosotros lo hemos visto siempre, bueno, por un lado con misterio, ¿no? Porque es y ha sido la única vez en que el Espíritu Santo se derramó sobre gente inconversa. Gente que no había creído al Señor y que llega Pedro donde Cornelio, Pedro está predicando y de repente, hermanos, el Espíritu Santo bajó y entonces todos empezaron a hablar en lenguas y el poder de Dios se manifestó. Esta gente no había aceptado a Cristo. Esta gente no había hecho su confesión, nada. Estaban oyendo y pasaron de ser inconversos a ser llenos por el poder del Espíritu Santo. Eso es un misterio. Ahora, Dios puede actuar como Él le da la gana. O sea, eso téngalo en claro. Dios actúa conforme a su voluntad. Él es Dios soberano y Él es toda autoridad. Amén. O sea, no lo podemos encasillar a Dios en una. No. Él hace como Él quiere. Y en este caso, así quiso Dios. ¿Verdad? Que mientras Pedro predicaba, realmente el Espíritu Santo viniera para dar testimonio, oiga bien, del mensaje. Entonces uno pudiera verlo, y siempre lo hemos visto, como un respaldo a Pedro. Es decir, Pedro está predicando, de repente el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo cae y entonces Dios confirma. Ahora, pero ¿qué tal si no fuera así? ¿Qué tal, hermanos, si lo que aquí ocurrió es que más bien el Espíritu Santo le cayó la boca a Pedro? Fíjese esto. Pedro, cuando es llamado a ver qué pasó, él mismo dice, mire, yo empezando a hablar iba. Predicando iba, cuando de repente, ¡plau!, vino el Espíritu. Ahora, si Pedro hubiera estado predicando el bautismo en el Espíritu Santo, eso no, sí viene y confirma.
Pero resulta que el mensaje de Pedro era Cristo, era el Señor, el Cristo resucitado. Y nada tenía que ver con el bautismo, pero viene el Señor y ¡plau!, cae con el Espíritu Santo y se derrama. Lo que ocurre, hermano, es que Pedro va y va a predicar y va con denuedo, con poder, pero hay un problema. Pedro no es íntegro en su mensaje. O sea, Pedro está predicando la palabra del Señor, pero en su corazón hay una lucha, una batalla. Pedro ha sido enviado. Es que Pedro le pasó casi como a Jonás. O sea, imagínese, usted ve a Pedro llegando, pero con una actitud. O sea, mire el saludo de Pedro. En lugar de Dios les bendiga, hermanos, estamos contentos. Mire, ustedes saben que para mí es abominable estar aquí. Porque yo juntarme con gente como ustedes. ¡Qué saludo, hermano! Es más, cuando llega y aquel y se le... Obviamente, aquel era ignorante en ese sentido. Cornelio se le postra. Usted no cae, no levanta. ¿Saber qué? Le pegó una levantada, pero levántate, hombre. Yo soy hombre igual que tú. Adora a Dios. Y ahí está bien, pero el asunto es que parecería ser que la actitud de Pedro, y oiga, no estoy hablando de ninguna herejía, porque cuando Pedro dice las últimas palabras ante el concilio de los ancianos, los apóstoles, cuando dice, y cuando vino el Espíritu Santo, dije yo, ¿quién soy yo para estorbar? Entonces, Pedro ahora, él va a predicar, pero en su corazón él no quiere estar en esa célula. Pedro va a predicar, pero sabe que está peleado con la mujer. Y que ni modo, tiene que ir a predicar porque lo han puesto, pero sabe que su corazón no es íntegro. Entonces, hermano, esto es bien tremendo porque la actitud parecería mostrar, claro, Pedro, él está predicando verdad porque está diciendo cosas certeras de Jesucristo. Pero está tan falto de integridad, óigame, que en su mensaje dijo 2 mentiras. Sí, hermano. Primero dijo que Jesús no fue crucificado, sino que fue puesto en un madero. Y lo que pasa es que la cruz tiene que ver con la gentilidad, con Roma. El madero tiene que ver con el judaísmo, porque así decía Deuteronomio, maldito el que se ha puesto en un madero. Entonces Pedro va, porque Pedro era un nacionalista tremendo, hermano. O sea, imagínense, Jesús fue crucificado, puesto en un madero. Crucificado, ¿qué les pasa, hermano? Pero de ahí se toman los testigos de Jehová y varias sectas para decir que Jesús no fue crucificado. Pero entonces la Biblia se contradice. No, señor, la Biblia es inefable, jamás se contradice. Es inerrante, no se equivoca. El que se equivocó fue Pedro. Es más, la segunda mentirota. Es una hermano. Hablando de Cristo, dice Pedro, y el resucitado nos envió a predicarle al pueblo. Jesús no los envió a predicar al pueblo, hermano. Jesús le dijo, ir a anunciar mi evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no quería predicar a los chapines, él no quería predicarle a los salvadoreños, él no quería predicar en Samaria. O sea, él era el problema. Y ahora cuando está predicando, él dice, Cristo nos envió a predicar al pueblo. Mentiroso. O sea, hermano, y le doy esto para que vea que obviamente ambas caras son buenas, si usted puede, pero también hay bases para entender, para mí, viéndolo hoy desde este punto de vista, que el Espíritu Santo tuvo que descender. Porque Pedro no estaba siendo íntegro para sellar la salvación a los gentiles, hermano.
O sea, es capaz, oiga, pienso que si el Espíritu no viene, Pedro ni el llamado hace. O sea, Pedro no quería que fueran salvos. Hermano, Pedro, porque imagínese, y hasta después entendí, hasta después, es más, dice, cuando vino el Espíritu, me acordé de las palabras de Cristo. Hermano, cuando usted va a predicar, usted tiene que acordarse de las palabras de Cristo antes de ir a predicar, para que cuando usted predique no su palabra, sino las palabras de Cristo, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra del Santo de Israel. Si quiere, comparamos los dos sermones de Pedro, en la cual se convirtieron miles, y este sermón. En este sermón resulta que lo que habla Pedro es verdad, es Jesús caminando, es Jesús resucitando. Pero en ese momento, no sé cómo explicarles esto, pero en ese momento, Pedro está hablando con respecto a Cristo, que hoy ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando usted predica del Cristo resucitado, del Cristo vivo, está predicando la Biblia. A lo que voy es que si usted lee, oiga bien, los mensajes de Pedro anteriores son Biblia, son Antiguo Testamento. Y el profeta dijo esto y esto y esto. Y Moisés estableció esto y esto y esto. Y David dijo en sus palabras. Aquí no hay ninguna cita bíblica. Claro, hoy sí son citas bíblicas porque la verdad de Cristo la tenemos en el Nuevo Testamento. No sé si me explico. Voy a entender. O sea, pero en toda esta lectura no hay ninguna cita de la palabra. Es como cuando usted va a predicar y lo que menos cita es la Biblia. Fue a contar de su abuelita, fue a contar de el trabajo, fue a contar, pero no se acordó de la Biblia. Resulta, hermano, que esto de predicar es tan delicado que aquí, por misericordia de Dios, el Espíritu Santo cae para sellar el deseo de Dios. ¿Cuál era? Que los gentiles, que nosotros que estábamos fuera del pacto, fuéramos puestos en el pacto para que de dos pueblos se sellara la verdad, que Dios haría una sola iglesia. Diga gloria a Dios y a su nombre. Pero Pedro no quería. Pedro no estaba de acuerdo en esa verdad. Acuérdese que, hermano, por eso es que Dios tuvo que levantar a Pablo, porque Pedro faltaba de vez en cuando su integridad. Ya vimos cómo cuando Pedro tiene integridad fluye la autoridad, fluye el poder, fluye la gracia del Señor. Pero recuerde que hubo momentos en los cuales Pedro se ponía carnal igual que usted. Así dice Pablo, hermano. Cuando allá andaba por Antioquía, Pedro visitando a los gentiles, ay, se ponía a comer pupusas y baleadas con los hondureños y platicaba y hasta se reía. Vinieron los de Jacob, es decir, los de Jerusalén, los judíos. No, serio el tipo, hermano. Ya solo pasaba y ni solo veía y allá andaba Pedro, hermano. Se sentaba a la mesa y con los que había estado hablando, se sentaba y a Pedro se levantaba. Para que los de Jerusalén vieran que él no se sentaba. Eso es hipocresía, hermano. O sea, qué tremendo. Ahora, resulta ahora que cuando Pedro va a hablar, cuando Pedro va, él realmente no va con un corazón deseoso. Él no va con un... Es más, imagínense que esta expresión es fuerte. Miren, a mí el Señor me dijo que viniera. ¿Qué quieren pues? Así dice ahí. ¿Para qué me han traído? Yo no sé, dice, mira, pasó esto y esto y esto. Y el Señor me dijo que te mandara a traer, así que yo no sé. Ah, bueno, entonces mire, papá, y empieza Pedro. Pero es muy probable que realmente no haya habido en su corazón sinceridad, deseo de que la gente se salvara. No había en su corazón integridad de lo que estaba haciendo, sino que en su corazón seguía, y yo aquí delante de esto, y él mire, Cristo andaba, y Cristo resucitado, y Cristo murió. Sí, pero no por ustedes, decía su mente. Y eso pasa, hermano. Que de repente usted predicando, como no está predicando con integridad, mucho más está predicando lo que usted no está viviendo.
allá está sudando y sudando, porque ni cerca de lo que está hablando usted lo vive. Esa falta de integridad, hermano. Y después uno quiere que haya resultado y que haya fruto, claro, usted puede a la fuerza hacer que haya, póngase a llorar y se pone a llorar todo el mundo, hermano. Pero eso es manipular, hermano. Hay predicadores que manipulan las cosas. Pero que Dios haga el efecto, que Dios sea el que opere, que Dios sea el que obre. Eso es siempre que usted predique con integridad de mente, de corazón, y que el mensaje que usted está dando, lo está dando con toda integridad, hermano. Diga gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos así ya importantes. Mire, para un buen mensaje se necesita poder de Dios. Usted necesita predicar y de nuevo, no es, hermano, poder del Señor. Pero eso cada quien, ¿verdad? Uno tiene diferentes maneras de predicar, diferentes maneras de presentar el mensaje, pero el denuedo está presente. El denuedo puede estar en una persona tranquila predicando y ahí hay denuedo, ahí hay poder de Dios. Puede estar en uno así que fuego y aleluya, y ahí está el poder de Dios. De diferente manera, como usted predique, lo importante es que haya denuedo. ¿Qué es denuedo? Autoridad. Que lo que usted está hablando, usted está predicando, es con autoridad. Eso es lo importante. Obviamente, pues, Pedro era muy elocuente. Se sabe que era un varón muy solícito en palabra, hasta más de la cuenta. Demasiado a veces, pero era elocuente. Elocuencia es la capacidad que muchos tienen de poder hablar. Otros tal vez no tenemos tanta elocuencia, pero lo importante es que haya denuedo y que lo que usted habla y esté predicando sea la verdad. Amén, hermanos. O sea, Pedro estaba predicando la verdad, porque lo que estaba predicando era verdad, aunque de repente dijo dos cosas que no eran así, pero era por, vas a ver, hermano. Porque sí, tal vez no estaba luchando con integridad o qué sé yo, pero por alguna razón Pedro menciona estas dos cosas que no son. Ahora, resulta que cuando usted predica y usted predica verdad o verdades, eso, Dios es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Y cuando usted habla cosas verdaderas, Dios va a respaldar eso porque Dios respalda la verdad. Entonces es muy importante la verdad de Dios, la verdad de sus experiencias. No invente nada, no ande hablando cosas que no sabe ni está seguro. Aleluya. Porque cuando usted habla la verdad, lo que ocurre es que hay afirmaciones. Y cuando el mensaje que usted está predicando está siendo afirmado, en cada afirmación Dios va rompiendo a través de su espíritu los corazones. Entonces, ¿qué es una afirmación? Cuando, amén, sí es cierto, no, sí es cierto. Sí, cuando la persona, el inconverso, empieza a afirmar el mensaje, lo que usted está diciendo, ahí Dios está rompiendo las cadenas y está obrando el Espíritu Santo. Para que al final usted venga a presentar a Cristo, aleluya, y a este resucitado, entonces la gente responda, yo quiero a ese Cristo poderoso. Entonces, claro, hay que hablar verdades espirituales, pero también hay que hablar verdades humanas, porque es lo que la gente vive, lo que las cuestiones que se dan, vivencias, situaciones que vivimos como seres humanos, para que, o situaciones de repente, noticias que usted vio, pero que sean verdaderas, circunstancias que se están viviendo. Sí, es cierto, sí, amén, dice, sí, pero cada amén, cada aceptación es un quebrar de Dios para la aceptación divina. Entonces es importante predicar la verdad y nada más que la verdad. Cuando usted habla algo que no es cierto, usted contamina el mensaje. Cuando usted dice que Jesús murió en el madero en lugar de la cruz, usted está contaminando. Cuando usted sabe que hay una verdad bíblica y usted la dice a media, usted está contaminando la palabra. Entonces, Pedro predicó con todo esto, pero no tenía integridad. ¿En qué consiste la integridad, hermanos? En que usted, como predicador, como predicadora, y el mensaje son uno. Ahí está. Que lo que usted está predicando y su vida se han vuelto uno. Entonces viene y recibe y habla, y cada palabra que usted habla va pegada a la Biblia, va pegada a su verdad, y la verdad de Dios es la que viene y cambia, transforma. Pero si usted viene y predica una verdad, pero que usted no está viviendo, sus palabras
contradicen la palabra de Dios. Y podrá ser que de repente haya algún efecto porque Dios respalda su palabra, pero no siempre es así. Entonces, cuando usted está hablando de que, miren hermanos, Dios lo va a decir por el diezmo, y ni diezma, bárbaro. Ofrenden y den, y usted es el último que está dando. Entonces, esas palabras no tienen efecto. Porque aunque son palabras de Dios, usted no las está viviendo. Y el problema es que están saliendo de su boca, de su palabra. Entonces, ¿qué es un mensaje íntegro? Cuando usted y el mensaje son uno. Ahí sí, usted y el mensaje un solo. ¡Plau! Ahí viene la bendición propia del Señor. Entonces, cuando vemos una mala actitud, ya la mencionamos en Pedro, parecería ser que la actitud no es la mejor. Mire, hermano, Dios les bendiga. Mire, he venido a predicar porque... Pero fíjese que, mire, ay hermano, fíjese que el pastor me puso así que yo voy a predicar. Pero ahí por lo menos está haciendo, pero es una mala actitud. O sea, aunque está diciendo usted la verdad, usted tiene una mala actitud. Entonces, cuando de verdad, por alguna razón, no sienta predicar, mejor dígalo. O vaya a reconciliarse con Dios, es lo mejor, ¿verdad? Y hasta que el Señor le ponga el sentir y siente el gozo y la paz, entonces vaya y dele con todo. Pero hermano, ir a predicar y usted no quiere, y usted mejor le puede pasar con, vaya, ojalá fuera que sí, que lindo que el Espíritu venga y lo calle a usted y venga el poder de Dios. Aleluya, qué lindo. Pero en eso, si no es el Espíritu, Señor lo mata a uno por andar hablando lo que no debe. Entonces, mire, la actitud es muy importante y Pedro aquí se ve una mala actitud. No es una actitud, o sea, no está como predicándole a su gente con gozo, alegría, porque son judíos. No. Aquí está predicando y no predicando, queriendo y no queriendo, pensando, y esto es que ir a y quisieran a convertir, pero si son gentiles, pero si son, no, él se sentía incómodo. ¿Alguna vez se ha sentido incómodo al predicar? Puede pasar. Entonces no hay, hermano, es cierto, mire, todos en alguna manera, cuando predicamos, a veces tenemos nervios, es natural sentir nervios, ¿verdad? Pero a medida que usted está predicando, esos nervios hay que irlos venciendo. Porque si usted no vence esos nervios, son una barrera. Entonces, usted está predicando, pero hay demasiado nervio. Entonces, el Espíritu Santo no va a fluir, hermano. No puede fluir porque usted tiene una capa de nervios que no permiten, ni permiten conectar con la gente. Entonces, es cierto, cada vez que vamos a predicar hay nervios, pero eso a medida que usted va predicando se va quitando, y cuando menos siente, ya está en la autoridad de Dios. Amén. Ya está en el poder de Dios, predicando su palabra. Entonces, pero Pedro tenía una mala actitud y eso ahí lo vemos. Hay cierta confusión en el corazón de Pedro. Él está ahí, pero sabe que no debería, según él. Dios lo está mandando y no entiende por qué Dios lo está mandando. Entonces viene Dios y le dice, va, para que te compongas de un solo, el Espíritu Santo. Y ahí sí Pedro se convenció. Ahí ya no había duda, hermano. Ahí, pero entonces no me confundí, dijo Pedro. En verdad entiendo. Hasta ahí, hermano. Todo el mensaje que se echó, estaba dudando. Y cuando usted predica dudando, hermano, no crea, pero ni la mosca se va. Es que cuando usted está predicando y está dudando lo que está diciendo. O sea, Pedro estaba predicando, pero había cierta duda en su corazón. Si estaba en el lugar correcto, si no estaba, ¿qué haría el Señor? Son gentiles, son, pues sí, incircuncisos y que otra. A lo mejor pensemos. Decía Pedro, predicando, ay, de seguro que cuando se den cuenta me van a mandar a llamar a aquellos. O sea, estaba y no estaba. Estaba predicando y pensando en que le iban a mandar a llamar. Entonces no estaba concentrado en el mensaje, no era uno con el mensaje. ¿Qué le voy a decir?
que me voy a meter a casa de impíos y que le voy a contestar. Entonces Pedro realmente, al parecer, no estaba cómodo como en los otros mensajes, en donde se sentía con plena confianza, con plena certeza, porque le estaba predicando a su gente. Cuando no hay certeza, es que uno viene y comete errores. Dice versículos bíblicos que no son. Sí, porque a veces le agarra a uno como Chespirito, hermano. ¿Se acuerda de quién era el Chespirito? El que empezaba a dar los ¿cómo se llaman esas cosas? Y todos atravesados. No, hombre, ¿cómo se llaman esas? Proverbios, ¿o qué eran? Los dichos. Y todos cruzados. Así de repente empieza uno a hablar cruzada la palabra de Dios. Y empieza a contar una historia y son 3 historias y todas revueltas. Hermano. Entonces, cuando hay confusión, es cuando la confusión mata la integridad y no somos uno en el mensaje. Entonces, nunca vaya a predicar lo que usted no entiende. Si hay verdades, hay doctrinas, si hay alguna que usted no logra entender todavía en su corazón, no la vaya a predicar, hermano. Porque si, mire, esto es así. Aún a veces entendiendo, ya para enseñar es otro pisto. A veces uno ha logrado entender algo, pero para transmitirlo ya es otra cosa. Ahora, entendiéndolo, a veces uno no dice las cosas como son y ya no diga si está confundido. Va a confundir a la gente, hermano. Y en lugar de ser de bendición, se lo va a quebrar el Señor por andar hablando lo que no es. Entonces, nunca vaya a predicar si no está seguro que ha entendido la palabra. Ahora, cuando ya usted entendió y ya sabe en su corazón, entonces usted va y dele, pero la integridad debe de vencer la confusión y la confusión daña la integridad. Otro aspecto, hermano, es que en la palabra, cuando no somos íntegros en la palabra del Señor, ya vamos a ver esto. Pedro acá dice un madero, en lugar de decir la cruz, y aplica que el Señor le envió a predicarle al pueblo. Y el Señor lo envió a predicar a todas las naciones. Pero él no quería. No, hermano, pasaron como 15 años. Aproximadamente 10, 15 años en que todos los apóstoles no le predicaban al chapín. No, Señor, no le predicaban. Ni al samaritano. No le predicaban. Solo le predicaban el evangelio al judío. Porque aunque el Señor ya les había dicho, en su corazón eran racistas. Entonces yo no, hasta que Dios levantó a Pablo. Y usted sabe cómo Dios respaldó el ministerio de Pablo, porque ni Pedro entendió la visión de Dios. Por cerrado. A veces, hermanos, Dios deja de bendecirnos y la obra no avanza porque somos muy cerrados, hermanos. Nos encerramos en unas tonteras y ahí queremos. Y cosas que a veces ni doctrinas son, hermanos. Y nos aferramos a cosas que más bien dañan la obra. Y mírame bien porque es cierto. No es cierto, hermano. Estos estaban limitando la obra de Dios. Pedro estaba limitando la obra de Dios. Porque en su opinión, en su concepto, las cosas tenían que hacerse como él pensaba. Y a veces nos pasa. Creemos que tenemos la razón. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Entonces, otro aspecto, como ya dije, no tiene referencias al Antiguo Testamento como en otras porciones que se ve. Otro aspecto es que cuando llega Pedro, él no tiene ni idea de qué va a predicar. Como cuando usted va a predicar y ni siquiera ha preparado la guía, no ha estudiado, el pastor le ha dicho que predique y no sabe, Pedro no tenía ni idea. Cuando él llega a mí, ¿es que quieren que les predique? Pues, ¿cómo las iglesias? Yo respeto todo, ¿no? Pero usted sabe que hay iglesias donde la idea de la predicación es a lo que caiga. Y así va la gente. Y ponen a predicar a cualquiera y solo abren la Biblia. Judas se ahorcó. Ahorquémonos todos, entonces. Hay iglesias así, hermano. Cuando usted
no tiene ni idea de lo que viene a predicar, por favor, no predique. Dios lo puede matar. No predique si usted no tiene ni idea. Eso es absurdo. Que cuando le toca predicar no prepare, no piense, no medite, no reserve tiempo para... Y hermanos, el pueblo de Dios, es que la predicación es la tarea más loable y maravillosa que Dios nos ha entregado. Es por medio del mensaje que la salvación, la luz, la liberación, aleluya, viene a los seres humanos. Ay de mí, dijo Pablo, si no predico el evangelio. ¿Cómo serán salvos si no hay quien predique? ¿Quién entenderá si no viene la luz de Dios? O sea, hermano, la tarea más loable nuestra es predicar el evangelio. Entonces, cada vez que a usted le toque predicar, esa es la tarea más honorosa, más honorable. Entonces vaya, prepárese, ore, medite, que Dios le dirija. Aleluya. No como Pedro, que no tiene ni idea de que ir a predicar. ¿Y qué quieren que les predique? Pues yo no sé, le dijo. A mí un ángel me apareció y me dijo que te iba a mandar a llamar. Bueno, entonces ya empezó a predicar la palabra del Señor. Pero qué diferente es cuando ya tiene uno un mensaje marcado en el corazón, cuando ya Dios le ha hablado a uno, hermano. Y Pedro mismo reconoció su falta de integridad. Él mismo dijo, verso 17, reconoció que estaba estorbando la obra de Dios. Y entonces pensé, ¿quién soy yo para estar estorbando? Entonces él mismo sabía que estaba y que no estaba. Él mismo estaba ahí, si sí o no. Y entonces Pedro mismo reconoció. Entonces, hermano, cuando se predica sin integridad, pues no hay salvación. La gente no se salva, no hay conocimiento. Son las cuatro razones para predicar son estas. Para salvar, es lo primero, la salvación. Luz, salvación a las personas. Pero segundo es para conocer. El evangelio y la palabra de Dios viene para que conozcamos y salgamos de la ignorancia espiritual, de la ignorancia familiar, conocer todo. Primeramente el evangelio, porque a eso Dios nos ha mandado a predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando llegué a vosotros, dijo Pablo, no me propuse otra cosa, sino presentaros a Jesucristo y a este crucificado. No debe de haber mensaje en donde no vaya Cristo. Porque Cristo es el centro del evangelio. Él es el centro de la verdad de Dios. Cualquier tema que aborde, ahí puede ir Cristo, hermano. Usted aborda el matrimonio, ahí está Cristo y la iglesia, aleluya. Usted predique de finanza, ahí está Cristo en la finanza. Usted predica de la enfermedad, ahí está el Cristo que sana. Usted predica de las ataduras, y ahí está el Cristo que liberta. Usted predica de la depresión, de lo que sea, ahí está aquel que ha venido a sanar los quebrantados del alma, Cristo presente. Pero además, la gente necesita conocer. Conocimiento. Entonces, parte necesario conocer. ¿Y qué deben de conocer? El evangelio y principios de vida. A veces es necesario presentarle a la gente principios de vida, como ser esposo, como ser esposa, como ser padre, etcétera, como ser un buen cristiano. Todo eso es conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De repente viene y les presenta cómo está el mundo para que sepan que Cristo ya viene. Conocimiento humano y conocimiento divino, que es lo más importante. Pero entonces no es solo salvación, también conocimiento. Otro aspecto, se predica para que la gente cambie. Entonces la gente cambia por la palabra. La gente es transformada por la palabra. Entonces predicamos no solo para que la gente sea salva, sino para que la gente deje de pecar, para que la gente se santifique, para que la gente sea transformada en su vida, su carácter, y cada día sean semejantes a Cristo. Así dice la Biblia, que Dios estableció pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a los santos, irlos llevando a la perfección, para que estos también perfeccionen a otros. Entonces, para eso nos ha llamado y capacitarlos. ¿Para qué? Para esto. Parte de la aplicación del evangelio es capacitar a la gente a que sean siervos y siervas de Dios. Que vayamos creciendo, hermanos. Que no seamos niños toda la vida.
A veces hay iglesias, hermanos, que todos son muy niños. Le grita a uno en el mensaje, ay, van todos como... Estaba bravo el hermano hoy. Cualquier cosita, ay, me voy de la iglesia. Me vio mal el diácono. A veces, ¿por qué? Porque el mensaje no los confronta a que crezcan, a que vayan a avanzar. Es lechita. Entonces está bien, hay que dar leche, pero también hay que dar vianda, dice Pablo. Entonces es necesario que la palabra, quizás aquí la cuestión es, cada vez que usted vaya a predicar, hermano, lleve un objetivo. Pedro no llevaba objetivo, no sabía ni qué iba a predicar. Usted cuando predique, lleve una razón, un objetivo, cual sea que Dios le haya puesto, hermano, pero lleve un objetivo, sea capacitar, sea para el servicio, sea para la familia, sea para ser mejores cristianos, sea para salvación y vida eterna, pero siempre lleve un propósito, un objetivo al predicar. Entonces, estos son 4 de los principales objetivos, hermanos, para predicar. Pero por sobre todo, prediquemos el evangelio de Jesucristo. Amén. Pero no prediquemos solo para entretener, hermanos. Yo entiendo que obviamente en algún mensaje, pues de repente, a veces un pequeño chiste, algo que haga reír a la gente, eso es a veces bueno, pero eso es que solo chiste. No, hermano, no. Le pierde la seriedad a la palabra de Dios. Entonces, es cierto que de vez en cuando algo, ya, la gente hasta dormida, ya, se rieron ya, porque no crea, hasta Pablo le dormía gente, así que no se preocupe. Pero uno debe tratar la manera de que la gente esté atenta. La situación es que de repente, hermano, hace una cosita así, nos hace reír, ya nos levantamos. Pero qué chiste, no. Pierde realmente. Pero la idea es tener un propósito al predicar. Predicar sin propósito es un pecado, hermano. Amén. Entonces, la transformación, la salvación no solo dependen del contenido del mensaje, sino de las palabras que salen del mensajero. Y que éstas estén respaldadas por la verdad de Dios, por la verdad de su vida, que lo que usted está diciendo es una realidad en su vida, y la verdad de nuestros actos. Porque si no, hermanos, qué triste, ¿no sería que de repente la gente nos va conociendo? Y entonces de repente resulta que nuestros actos, nuestras acciones, nuestra conducta, no va muy de acuerdo a lo que nos predicamos. Eso no va a pasar como aquella gente que le pasa, que de repente dice, bueno, uno le dijeron un día, hermano, le dijeron, ay, Señor eterno. Dos. Uno, cuenta Spurgeon en uno de sus sermones que un joven predicador estaba, póngame a predicar, ya estoy listo. Ya. Y él sabía que no estaba listo, pero vino y lo puso a predicar. Y iba con todo. Y sube, ya cuando estaba se queda mudo. Y se queda, y empieza medio a predicar y no supo ni realmente qué decir, y sudando y nervioso y todo, y bajó bien avergonzado. Entonces le dijo, hijo, si así como bajaste hubieras subido, humilde, sencillo, con temor, con temblor, hubiera bajado saltando alegre del respaldo divino. Cada vez que usted vaya, no crea que aquí voy porque no, vaya en temor, en temblor delante del Señor. Esa es sunna. Y lo otro, hermanos, es que no nos vaya a ocurrir como se ha dicho, que hay predicadores que se ven tan maravillosos predicando y tan que uno nunca quisiera que bajaran del púlpito. Porque una vez debajo del púlpito, viéndolo, no dan ganas de verlos arriba. O sea, cuando estás abajo, que Dios no te dé el púlpito, porque y arriba,
que Dios no te quisiera bajar porque ahí te ves bonito. Y no, hermano, que arriba y abajo, que abajo y arriba, aleluya, diga gloria a Dios y a su nombre. Ese es el mensaje que Dios va a respaldar cuando tú hablas la verdad de Dios, pero también las palabras que dices son verdaderas y lo que refuerza tu mensaje es verdadero y además tu conducta abajo demuestra que lo que estás enseñando arriba es una realidad. Claro, entonces ese mensaje, hermano, va a tener efecto, va a tener poder de Dios. Que Dios tenga misericordia. Amén. Entonces, ¿qué es predicar con integridad? Es cuando el mensaje se hace uno con el mensajero. Entonces, fundamentos para esto: integridad en el mensaje y en el mensajero. Mire, en el mensajero hay varios elementos importantes que a usted le dan integridad. Primero, predique con convicción. O sea, cuando usted tiene integridad, usted predica con convicción. ¿Qué es convicción? Usted está creyendo lo que está hablando. Por eso obviamente aquello tan, ¿qué diría? Repetitivo, pero hermano, sí es una gran realidad que el primer elemento básico para un predicador es que se haya convertido de verdad. Pues sí, no solo convencido, porque un predicador convencido no va a predicar jamás con convicción. Va a ser como aquellos hermanos que ya andaban echando demonios con la autoridad prestada. En el nombre de Jesús, el que Pablo predica. No sabían nada de Cristo. Y agarraban al demonio y gritaban y saltaban en el nombre de Cristo, el que predica. Y el demonio se cansó y los agarró de un solo. Y a los 7 desnudó y los avergonzó. Que no te avergüence el diablo. Que no te avergüence el diablo. No ande de rebelde. No ande desnudando a su autoridad. El demonio le dijo: sabemos quién es Pablo y conocemos quién es Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Era una autoridad prestada. Entonces, cuando usted, hermano, predica con convicción es porque lo ha vivido. Lo sabe, lo conoce, aleluya. Usted mismo ha pasado por ese valle. Y es por eso, hermano, que a veces a ti como predicador, Dios te mete en valles. Y usted dice: pero ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué estoy pasando esto? Porque la única manera de poder consolar a otros con convicción es tener que haber sido consolado. Es tener que haber sido atribulado. Es tener que haber sido tentado. Es la única manera, hermano. Es que mire, por eso es que Dios permite algunas cosas raras. Permite que hasta grandes predicadores caigan en pecados de vergüenza, porque se la pican de grandes santulones y solo predican juzgando a otros, y con esos supervisores que hay por ahí, que cuando les dan de predicar, empiezan a predicarle a los demás supervisores. Sí, que aquí hay supervisores flojos. Usted no tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene autoridad para predicarle a otro supervisor y decirle que es flojo. Usted no tiene esa autoridad. Es un compañero. Hablamos ayer con Mano Salvador. Cuando Jimmy Swaggart, no sé si usted lo recordará, el gran predicador, el gran evangelista, hermano. Mientras Jimmy Swaggart, él estaba en su apogeo, había otro evangelista llamado Jim Bakker. Él era un evangelista más de televisión, pero era reconocidísimo. Y entonces Jimmy Swaggart era de ese estilo de predicar, era muy bueno para predicar y todo, pero tenía el síndrome de Elías.
Entonces él predicaba de los pastores y le tiraba a este Jim Bakker. Y yo siempre he dicho, cuando esos pastores y predicadores predican a una iglesia, pues lo están tirando a otros pastores, algo tienen, hermano. Algo tienen. Sí, porque si usted se pone a predicar y hay pastor, lo que usted quiere decir sencillamente, véanme solo a mí, porque los demás no sirven. Cuando usted oiga un predicador, a mí me dice, hermano, mire tal predicador, y le empecé a oír y solo predicando lo quité, hermano. Está con la iglesia. ¿Qué tienen que ver los predicadores, los pastores? Es a la iglesia que tiene que predicarle. Es al pueblo que tiene que enseñar. Mire, vea, solo vea. Póngale atención a esos predicadores que solo pasan tirando a los demás pastores. Después los va a encontrar en cuestiones más vergonzosas. Ya se va a acordar de mí. Jimmy Swaggart le tiraba a Jim Bakker. Y Jim Bakker en esos días se vio en una situación tremenda. Él se vio una doble moralidad. Salió que estaba teniendo la secretaria era su amante y un montón de dinero se había perdido, había defalcado. Él terminó preso. Pero Jimmy Swaggart públicamente empezó a señalar, sí, que Jim Bakker aquí, que mentiroso, que sinvergüenza, que... Y entonces el hijo de Jim Bakker sintió tanto resentimiento que empezó a seguir a Jimmy Swaggart día y noche. Porque él dijo, a este en algo lo voy a agarrar. Y cabal lo agarró. Que acostumbraba a agarrar prostitutas en las noches. Y el mismo hijo de Jim Bakker fue el que sacó a luz todo el paquetón. Entonces fíjese, pero lo que decía el hermano es esto. Cuando se dio el escándalo de Jimmy Swaggart y que pecador y todo, oiga esto, Billy Graham se metió en su oficina y durante 2 días no salió de la oficina, hasta que la esposa se asustó. Se me murió, dijo, ¿qué pasó? Le tocaba, no abría, hasta que ella no acostumbraba a hacer eso, pero tuvo que abrir. Y cuando abrió, Billy Graham estaba tirado en el suelo, hermano, llorando por la desgracia de Jimmy Swaggart y llorando por él mismo, porque él sabía que es hombre también, hermano. Y cuando en una entrevista le dicen, ¿qué piensa usted del escándalo de Jimmy Swaggart? Él dijo una palabra: ha caído un soldado de Cristo. Por eso Billy Graham fue Billy Graham y por eso Jimmy Swaggart fue Jimmy Swaggart. Porque cuando usted se alegra de la desgracia del otro siervo de Dios, cuando usted se alegra de la otra situación, al fin, no, si yo sabía que al ratito iba a caer, orando está usted para que cayera, vea, sinvergüenza. Pues así estaba María y Aarón, solo espera. Es que mire, cuando hay rebeldía en el corazón, sepa, una de las señales que hay rebeldía es que usted solo está esperando que su autoridad haga una y no le perdona. Esa es rebeldía en tu corazón. Y si no la sacas, terminarás arruinado, habiéndote Dios dado un llamamiento maravilloso. O sea, hay gente que hace solo esperando un errorcito, porque al nomás, ahorita me aprecia. Ese es el diablo, hermano. Y usted no tiene que ser instrumento del diablo, sino un instrumento de Dios, donde el Espíritu Santo fluya. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan? Bueno, nos vamos por otro lado, pero no importa. Hemos venido a recibir palabra de Dios. Como cuando Noé se embriagó. ¿Se acuerdan de esa porción? Cuando dice la Biblia que al nomás, hermano, salió del arca, hizo un altar, qué lindo, adoró, pero después se fue a chupar. ¿O no? No, se lo quiso. Se embriagó y quedó desnudo. Entonces cuando llegó Cam, empezó a burlarse. Y se fue, y como hace uno, a regar la bola. Mirá, jefe, mirá, allá está, anda a ver, ya ve, allá está, mirá, está tú, deschulón, desnudo, embriagado. Y los otros, Set y Jafté, dice que inmediatamente fueron, a lo lejos vieron, agarraron un manto y se fueron de espaldas.
Y ¡plau! Se la tiraron. Y cuando ya lo tiraron, lo cubrieron y se lo echaron al hombro al tata. Qué lindo es cuando hay hermanos que cuando te ven quebrado, cuando te ven en tu desnudez, en lugar de acusarte, en lugar de señalarte, ellos vienen, te levantan, te cubren, te suben. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Por eso cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, maldijo a Cam. Lo maldijo con maldición. Y hasta el día de hoy, allá anda ese pueblo maldito, hermano. Errante en el desierto. Y de Set viene el Cristo de la gloria, nuestro Salvador. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Y de él venimos los salvadoreños, los guatemaltecos, diga gloria a Dios. Porque de Jefté viene el linaje de Israel y todos los hispanos, sépalo. De Jefté vienen todos los cheles, gringos. Sí. Pero la cuestión, hermanos, es que realmente, increíble, pero bueno, ¿en qué estamos? En la convicción. Ay, que usted no se mete en lío, usted predique la palabra con convicción. Ni sé cómo venimos a parar en esto, pero el Espíritu Santo sabe por qué habla. Entonces, hermanos, convicción. Y la convicción es útil cuando usted va a predicar. Crea lo que está predicando, viva lo que está predicando, y entonces esa convicción convence. Usted, el Cristo resucitado, porque usted sabe que resucitó. Cuando usted predica de la liberación es porque usted sabe que un día estuvo bien fregado y Dios también a usted lo liberó. Usted habla, hermano, de la sanidad divina es porque usted sabe que un día estuvo enfermo, pero Dios lo sanó. Aleluya. Amén. No fue la Tylenol, sino Dios. Amén. Y la medicina no es mala, ¿verdad? Pero me refiero a que, ¿alguna vez usted ha experimentado la sanidad divina directamente? Sin necesidad de medicina, sino el poder de Dios. Entonces vaya y predique de ese poder de Dios, porque usted ya lo experimentó. A usted ha predicado cuando de repente todas las puertas se le cerraron y no tenía pero ni para un chicle, y el Señor le proveyó. ¿Cómo no va a hablar de la provisión divina? ¿Cómo no va a hablar? Se predique las experiencias con convicción, la palabra que es la verdad, y sepa que todo lo que está en la Biblia es la verdad y nada más que la verdad, y por eso podemos predicar en la palabra con convicción. Con convicción. Y la verdad es que nosotros hayamos vivido, hermanos, prediquémosla siempre con convicción. Y la convicción convence. Esa es convicción, convencimiento. Y bien se siente. Cuando hay un predicador que no tiene convicción, se siente, hermano. Cuando está hablando de algo que tal vez ni sabe, ni conoce, ni ha pasado por ahí, se sabe. Pero bien se siente la convicción de aquel que un día tal vez cayó en la desgracia y el Señor lo levantó y lo restauró, hermano. ¡Ah, qué lindo! Porque ese sí sabe la restauración. Ese sí derramó lágrimas por su falta, aleluya. Y puede predicar con toda libertad porque ya pasó por el valle de la sombra y de la muerte. Sí. Entonces, a veces Dios nos quiebra y permite circunstancias, hermano, como dice Pablo, para que siendo atribulados y habiendo recibido consolación, vayamos y consolemos a otros con convicción. Entonces, convicción. Otro aspecto importante, la limpia conciencia. Siempre que predique, predique con una conciencia limpia, hermano. Entonces, muy importante, Pablo sí lo decía. Ahora, ¿y cómo podemos tener una limpia conciencia? Viviendo en integridad. Pero recuerden, nunca olvide esto. Cuando Pablo habla de la limpia conciencia, siempre habla que esa limpia conciencia es gracias a la gracia, al favor de Cristo. Porque si estamos de pie, es gracias a la gracia y al favor de aquel que nos sostiene. Porque fiel es Dios para sostenernos. Cuando usted
se sienta débil, cuando la integridad parezca faltar, vaya a Cristo. Porque la integridad que no tienes te la va a dar Cristo. Porque la fuerza que no tienes te la va a dar Cristo. Porque la santidad que te falta te la va a dar Cristo. Porque el poder que te falta te lo va a dar Cristo. Sea sincero, que Dios vea sus luchas. Señor, mira mi lucha, mira mi corazón, pero hoy vengo a ti, Señor. Por eso Pablo cuando hablaba porque no crea que Pablo no tenía lucha, las tenía como cualquier otro. Sin embargo, él retenía su integridad porque dependía de Cristo y de la gracia de Cristo. ¿No cree que usted va a poder tener su integridad usted solito? Amén. Porque aquel que se cree íntegro por sí mismo ya pecó. Usted sabe que Job era un hombre íntegro, justo. Pero el problema es que él se la creía, hermano. Job estaba cercado, ¿sí o no? Amén. Amén. Cercado. Amén, así es. El diablo no podía tocarlo. Amén, pero ya andaba el cachudo ese viendo a dónde, hasta que oyó una hendidura. ¿Y cuál era la hendidura de Job? Su propia justicia. Entonces, Job amaba a Dios, era un íntegro, él buscaba la santidad, pero se creía. Entonces, mire cómo era Job, igual que usted. Él decía, a lo mejor mis hijos han pecado. Entonces, él hacía altar y decía, Job, Señor, perdona a mis hijos porque son pecadores. Él no peca. Job es la Inmaculada Concepción, hermano. Job es puro santo. Señor, mis hijos han pecado. Yo te ruego por ellos. Hacía altar de sacrificio por ellos, porque él era demasiado limpio. Ahí se bregó. Entonces, cuando Job se restauró, hasta que se vio y dijo, Job, ahora sé que soy gusano. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Y sé, ahora conozco mi corrupción. Ahora conozco mi carne. Ahora me aborrezco, dijo. Me arrepiento. Aleluya. Y ahí vino la restauración. Usted no se crea la divina garza, oiga. No le vaya a pasar la de Job. Entonces, limpia conciencia es estar cuando su conciencia le dicte algo, hermano, mira, estás mal aquí, póngase a cuentas. Mira, eso que le dijiste a tu mujer, rápido. Mira, eso, inmediatamente, hermano, arregle con Dios y va a mantener su conciencia limpia. Entonces, cuando tiene la conciencia limpia, tiene libertad de predicar y su conciencia no le va a acusar. Pero qué triste es cuando usted está predicando y la misma conciencia, ahí vos fregado. Entonces, ¿qué debe de hacerse, hermano? Reconocer el error, venir a Dios y empezar a trabajar, porque Dios restaura. Diga gloria al Señor. Dios nos levanta y nos restaura. Entonces, necesario predicar con limpia conciencia y un corazón limpio. ¿Qué implica el corazón? ¿Por qué razón predica? ¿Usted por qué predica? No, porque Pablo lo dice, que había unos que predicaban por dinero, mano. Otros predicaban solo por molestar a Pablo. Se puede imaginar, qué terrible, ¿eh? Pero había gente que predicaba solo por fregar a Pablo, por molestarlo, por ocasionarle estorbo, por contienda, dice Pablo. Si no, que pueden predicar, pues, es que cuando me toque, ahí sí le voy a tirar. Ya está mal usted. Esperando que lean el púlpito. Es que cuando me lo dé el pastor, hoy sí los compongo a todos. No, hombre. Compóngase usted primero. ¿Cuál es la razón que lo lleva a predicar?
¿Qué lo motiva a predicar? A que me vean para lucirme. Que lo vean, que le aplaudan. ¿Por qué predica? Para que vean cómo Dios me usa. Te va a dejar de usar por bocón. Es que solo cuando yo predico hay alma. Ay, hermano. No permita que el enemigo arruine su vida, su alma, hermano, jamás. ¿Por qué predica? O sea, aquí cuando dice con un corazón limpio, ¿para qué predicamos, pues? ¿Por qué predica? Por amor a Cristo. Esa es la oración. Por amor a Cristo, hermano. No predicamos por otra razón, sino porque no hay otra manera de pagarle a Él, porque le amamos a Él y se nos ha impuesto carga. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Pero no hay ninguna malicia, no hay ninguna mala intención. Tengan cuidado. De repente se ha dejado dominar por el diablo y hasta hay una hermanita que le anda levantando las cejas. Y de repente lo pusieron a predicar y está ahí en la primera. Ya se lo acabó. Ya se lo acabó. Más se andaba haciéndose tonterías en la mente. Se acabó. El diablo le va a jugar tan lindo que a la primera silla se la va a poner. Ahí anda ya todo mareado. ¿Y qué hago? No, hermano, no. O como, pues sí, de repente peleado con la mujer anda y se le llega a sentar la mujer. Ahí ya se lo acabó. Ya lo manió, ya lo ató. Y aunque salte, sabe que está la mujer y sabe que... No, hermano. Que no haya nada. Ya le dije. Arregle con su esposa y dígale el viernes peleamos, pero hoy predico la palabra del Señor. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios y a su nombre. Sí, tratemos, hermanos. Entonces, un limpio corazón. Pablo eso tenía, él limpiaba su... No, hombre, si no era fácil, si no lo querían los corintios. Y lo peor que le tocaba ir a los corintios. Y donde no lo quería, pero había que ir. ¿Y por qué iba? ¿Para defenderse? No, para eso usó la carta. Mire cómo fue Pablo. Él iba a ir a los corintios y como sabe que había pleitos con él hizo primero la carta. Para que cuando yo llegue, ya hayamos arreglado los problemas. Y así, dice Pablo, podamos abrazarnos y poder gozarnos en la palabra y no tenga que estarlo regañando de cara. ¡Qué inteligente! ¡Claro! O sea, ¿por qué predica? Otro hubiera sido, hoy voy, ya van a ver, corintios. No, mejor les escribo la carta para que cuando yo llegue las cosas sean diferentes. Entonces, Pablo decía, ustedes dicen que no me quieren, pero yo los quiero a ustedes. Y mire, corintios, por ustedes mi corazón se ha hecho más grande. Qué lindo es eso, ¿verdad? Porque el amor es tal que ahí caben todos. A pesar de todo lo que le traían, de todo lo que detractaban de Pablo, de todo lo que lo acusaban. De usted van a hablar. Desde el momento en que lo ponen en una casilla, va a haber gente que lo va a señalar para mal. De repente va a haber gente que por gusto usted le va a caer mal, hermano. Así es. De gratis. Pero que eso no le dañe su corazón. Y que la gente que lo señale, que la gente que nada, tranquilo, usted siga adelante, ministrando, sirviéndole al Señor, no viendo al hombre, sino viendo a Cristo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Pero siempre y temor a Dios, hermano. ¿Qué es temor a Dios? Pero lo más importante, si perdemos el temor a Dios, realmente el temor a Dios nos arrastra a tener una limpia conciencia, a arreglar los problemas antes de ir. Es el temor a Dios el que nos llena para que cuando vamos al púlpito vamos temblando. Pero cuando no hay temor de Dios, ay, hermano, se perdió todo. Entonces, que haya en nosotros temor a Dios. Cuando usted suba al púlpito, suba con temor y temblor a Dios. Para lo que usted hable, diga, la palabra que va a decir, vaya conforme al temor a Dios.
Pero nunca perdamos en nuestro corazón el temor a Dios, hermano. Entonces, para ir ya finalizando, solamente pues la convicción es, ¿verdad?, tener pleno conocimiento. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:5, hermanos. Alguien busque 1 Tesalonicenses 1:5. Hechos 3:36. Ahí sí Pedro está con toda la convicción del mundo. Hechos 3:36. Tesalonicenses 1:5. ¿Alguien lo lee? 1 Tesalonicenses 1:5, Hechos 3:36. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros Sí, léalo. en palabras solamente, Oiga. sino también en poder, en el Espíritu Santo, Siga. y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí está, por amor fui a predicar y fui con plena certidumbre, es decir, con toda la convicción. Cuando usted predica con convicción, hermano, el poder de Dios está con usted. Vamos a leer Hechos 3:36. Hechos 3:36. Hechos 3:26. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, Sí. lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Ese es 3:26. Sí, Pedro está hablando con convicción ahí con respecto a la resurrección de Cristo. Él mismo le dice, ustedes saben que ha resucitado. Pues sí, porque la tumba estaba vacía. Porque la tumba del Señor está vacía hasta el día de hoy. Y una de las muestras que Cristo resucitó es cuando Pedro dice, ustedes le mataron y ustedes mismos saben que su tumba ya no está. Entonces la gente pasaba y dice, ahí estuvo la tumba y ya no está. Porque ahora está sentado a la diestra del Padre, aleluya, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Conciencia, mire, libertad plena delante de Dios y de los hombres. Hechos 24:16, Hechos 24:16 y 2 Timoteo 1:3. Hechos 24:16 y 2 Timoteo 1:3. Hechos 24:16 y 2 Timoteo 1:3. Eso es. Pablo dice, y procuro siempre tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Mire qué lindo. Timoteo 1:3. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Pablo está diciendo, tengo limpia conciencia, Timoteo, y oro por ti de noche y de día. Amén, hermanos. Sí, no es como nosotros, voy a orar por usted y no ora. Vamos a estar orando y ni ora, hermano. No diga, si usted no ora, no hable de oración. Ni mucho menos dígale a la gente, orar por usted y usted ni ore, hermano. No. Y cuando se comprometa, ore por esa persona, ore por esa familia y su conciencia va a estar limpia. Porque uno empieza a violar su conciencia en cositas pequeñas y si no lo arregla, después la va a violar en cosas grandes. Y ahí es donde se mete uno en grandes líos, hermano. Arregle delante de Dios. Implica honestidad en lo que está diciendo y sinceridad. Filipenses 3:13, 2 Corintios 7:5. 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sí, qué lindo. Pablo está diciendo, mírenme, yo no lo he logrado todavía. A mí me falta. Oiga, los pastores si son capaces de decir eso. Los supervisores. No, nosotros ya llegamos, hermano. Pablo está diciendo, a mí me falta, hermanos, todavía. Mire qué sincero, es que la sinceridad de Pablo era tremenda, hermanos. Cuando habla a los corintios, mire que
mire cómo era Pablo cuando habla a los corintios y dice, cuando yo llegué a ustedes, les dice, yo llegué con temor y temblor. Usted nunca siente temor y temblor. No. Reprendo al diablo, usted es poder de Dios. Pablo está diciendo, yo llegué con miedo, sentí temor cuando llegué ¿por qué? Algunos dicen que era, y yo pienso que fue porque dice que cuando llegó a Atenas, llegó a Corintio, vio el pecado, pues. Vio la ciudad en la idolatría, el pecado, todas las lujurias que existían. ¿Y de qué tuvo miedo Pablo? De ser tentado, hermano. Le apuesto, pienso que el temor que sentía era, Dios guarde, aquí está fregada la cosa. ¿Y hoy qué hago, Señor? Y yo aquí, Padre. Y como Dios es tan lindo, le mandó a dos. Le mandó a dos. Aleluya. Y llegando a Corinto yo tenía temor, temblor, a ver la ciudad en pecado, a lo mejor, pero vino Dios y le puso dos siervos del Señor, Priscila y Aquila, aleluya, ahí para que no estuviera solo y los tres anduvieran haciendo la obra de Dios. Pero usted no, usted es perfecto. Limpio corazón, ¿verdad? Yo les he contado una vez a un hermano que fue la última vez que lo programé, un supervisor. Yo jamás, pocas veces había encontrado tanta deshonestidad. Predicando él, empezó a hablar. Yo esa anécdota la había hallado en internet. Una anécdota. Pero resulta que él empieza a hablar y a predicar de la anécdota, pero que él era el campeón de la anécdota. Esa anécdota es esta, que no sé si es anécdota qué, pero tal vez usted ya la leyó, de un soldado americano que se burlaban de él porque era cristiano en un campamento. Había un carro que no tenía ni motor y que entonces burlándose vino él y empieza el hermano, mira que yo estuve en el ejército y que se burlaban de mí y mire, se me hacía la cara, se me puso roja, hermano. Jamás había visto tanta deshonestidad. Jamás lo volví a poner a predicar, hermano. Si es capaz de semejante mentira en un púlpito, ¿de qué nomás será semejante, hermano? No, Dios nos libre, hermano, Dios nos libre. De verdad, de contar algo que no es, que es falso, que es mentira. Dios nos libre, hermano. Entonces, faltamos a la integridad no solo por nosotros mismos, sino también cuando, conscientes o no, quebrantamos el texto de la palabra. Aquí está. Cuando usted también, hermano, o nos volvemos, ya terminamos en esto, cuando quebrantamos la palabra de Dios. Y cuando la quebrantamos, cuando, hermanos, no tenemos la inspiración de Dios, ni siquiera sabemos qué predicar. Y entonces, aquí hay dos cosas. La inspiración de un predicador íntegro va a predicar lo que Dios quiere y no lo que le conviene. Segundo, debemos aprender a oír la voz de Dios. ¿Y cómo usted oye la voz de Dios? Leyendo en la palabra. Diga gloria a Dios. Y sentándose a escuchar la palabra. Si usted es predicador y no se congrega, usted es predicador y no se sienta a oír la predicación. Entonces, mire, hermanos, para ser predicadores hay que aprender a oír la voz de Dios. Y a veces Dios le va a hablar a usted, le va a hablar a través de su palabra en la Biblia y te va a hablar a través de otro predicador. O sea, allá anda predicando en el sector y eso no se congrega, hermano. No usted, allá otro de por allá. No, hermano. Para poder aprender hay que sentarse. Y hay predicadores que no les gusta sentarse a oír a otros predicadores. Yo he llegado a predicar a iglesias, no de las nuestras. No de las nuestras. En donde, no, de verdad, sinceramente, no de las nuestras, ¿verdad?
pero sí he llegado. Yo casi soy muy poquito para predicar en otras iglesias que no son de las nuestras por el tiempo. Pero algunas que he ido donde el pastor ni se asomó. Es como de repente le vaya a pasar, sean sabios, ¿verdad? Lo invitan a un culto, una pareja, un matrimonio, que es ahí una quinceañera, es un culto, ¿verdad? No una fiesta, el culto. Y entonces resulta que viene usted, va a predicar y la quinceañera no está. Lo invitaron a un cumpleaños, hay un cumpleañero y no está el ingrato. No predique, siéntelo. Y empieza a predicar hasta que esté él, si no para él la cosa, pues. O sea, a él le va a hablar Dios también. Entonces a veces se hacen actividades y la persona no está, o la pareja no está. O era un matrimonio y la pareja no va a entrar al mensaje. O sea, que Dios les hable a ellos primero y después a nosotros. O a nosotros y a ellos. Pero hermano, reciba leyendo, reciba orando y algo muy importante para recibir inspiración. De repente usted siente que Dios no le ha hablado, pero cuando usted está consciente del estado de sus ovejas, usted puede sentir qué necesidad tienen. Puede pensar, falta esto, la economía, esto es lo que está pasando, Señor. Y entonces, si no tiene la inspiración de Dios, usted puede venir y predicar de acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene. Y Dios va a hablar siempre. Entonces, de ahí viene la inspiración, hermanos, para que vayamos. Y con esto sí finalizamos. Hermano, por favor, respete al texto. No corrompa la Sagrada Escritura. Vaya, por ejemplo, hoy, ¿usted siente que corrompimos la Escritura? Con lo que de Pedro y todo eso. ¿O hay una verdad ahí? Claro, no hemos corrompido porque la misma Escritura nos está dando señales de lo que yo le he dicho. Como viene también y nos da señales de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo para los gentiles. Entonces, la Escritura no la podemos quebrantar, porque cuando la quebrantamos, aunque usted esté con limpia conciencia y todo el fervor, no recibe la gente. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a respaldar a usted. Va a respaldar su palabra. Y respalda su palabra y la integridad suya es la que completa el sello divino de Dios. Entonces, a veces leemos un texto y de ese texto nada que ver con lo que usted predicó. Nada que ver el texto. Entonces, no, hermano, tiene que predicar con texto bíblico. Mira, y Pedro no usó ningún texto, aunque obviamente está hablando del evangelio que ya vendría, las obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante, hermano, nunca corromper, y corrompió. Por lo menos una palabra de Cristo la corrompió. Y míreme bien, porque es cierto, ahí dice que Jesús lo mandó a predicar al pueblo. No, Señor, lo mandó a predicar hasta lo último de la tierra. Que él no quería es otra cosa. Pero ahí está la palabra, no la estoy quebrantando. Entonces, no quebrantemos, ni mucho menos digamos lo que la palabra no quiere decir. A veces, hermano, yo sé que a veces, hermano, resulta que para poder entendamos el texto, comprendamos los versículos que están rodeando, y una vez habiendo entendido, comprendido concienzudamente, entonces vamos con el respaldo de la palabra. Pero si usted no entiende el texto, no entiende por qué Pablo dijo eso, no entiende por qué David, no entiende, entonces tenga cuidado, porque va a ir a predicar sin entender el contexto de la verdad de lo que está pasando. Entonces, cuando se predica con el contexto, entonces usted está respetando. Usted está, ¿y qué es el contexto? Hay dos contextos. El textual es el que rodea el texto, y el contexto histórico, es decir, lo que estaba ocurriendo en ese momento que se dio la palabra. Por ejemplo, lo que le explico yo, el madero. ¿Por qué Pedro dice madero? Porque el madero está pegado al judaísmo y la cruz a la gentilidad. Entonces Pedro aborrecía la gentilidad. Es que no aborrecía, pero bueno, casi. Casi, hermanos. Qué abominable venir aquí, dijo Pedro. No, hombre, qué saludo, ¿verdad? Entonces, para Pedro, no sé, ¿verdad? Sí, pero después los amó. Más o menos. Pero sí, no, después, ¿verdad? Ya sabe usted, Pedro cambió mucho. Y cuando escribe su epístola, le escribe para todos nosotros. Amén. Pero resulta que es muy importante, hermano, leer el contexto
leer tanto literal, el contexto textual, el texto, y el cultural, histórico de lo que estaba pasando, para entonces ir bien afilado, hermano. Y raya, va usted y predica la palabra de Dios, y Dios confirme esa verdad y confirme esa palabra, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que tener y comprender el texto. Y no inventemos, ¿verdad? Ahora, de repente, sí, ¿verdad? Hay alguna revelación en algunas cosas, a veces hay alguna revelación espiritual, no siempre, en algunas sí las hay. Y entonces yo le digo, cuando sea así, siempre que va a utilizar usted algún texto, alguna situación y le va a espiritualizar, primero aplique su verdad central, es decir, lo verdadero, y después aplique lo espiritual. Pero que nunca lo espiritual, hermano, vaya sobre lo textual. ¿Qué estoy diciendo? No sé, vaya, por ejemplo, vaya, está hablando del samaritano. Usted puede explicar lo que en esa época era el samaritano, explicar que lo llevó a un, ¿cómo se llama? Al mesón, y ahí lo atendieron y todo, porque así fue. Pero puede espiritualizar, hermanos, y de tal manera que, por ejemplo, ese samaritano es Jesucristo. Claro, porque Él es el buen samaritano en la parábola. El mesón puede ser la iglesia. Puede ser la iglesia, aleluya. ¿Quién es el mesonero? El pastor. El mesón puede ser la célula. ¿Y quién es el mesero? El mesonero, el líder. Aleluya. Y qué lindo cuando hay un líder, un supervisor, un siervo dispuesto a recibir al herido. Que cada reunión familiar sea así, que cuando venga el herido lo abracemos, lo tomemos, le limpiemos las heridas. ¿Estamos inventando? No, porque es lo que Jesús le dice al mesonero: te lo dejo aquí y aquí te pago, y si aún faltare su curación, ponlo a mi cuenta cuando yo venga. ¿De dónde viene la paga, iglesia? Siervos, ¿quién paga? Paga Jesucristo, y paga bien, porque Él es el buen samaritano. ¡Aleluya! Entonces, ¿y quién es el caído? Puede ser cualquiera, puede ser el prójimo, su esposa, su esposo, cualquiera. Entonces, ahí está espiritualizando, pero ha respetado primero el texto. Entonces, cuando usted vaya a espiritualizar alguna verdad, porque hay mucha riqueza, también primero sea fiel al texto y después, hermano, puede espiritualizar. Y hay cosas que no se pueden espiritualizar, obviamente hay cosas que no se pueden espiritualizar porque no hay manera. Entonces no hay que andarle tampoco buscando donde no hay. Para ser fieles, hermanos, al texto, y ahí por eso le digo, cuídese con la alegorización. Respeto al texto, respetar el contexto, el cultural y el histórico de lo que estaba pasando. Si no lo respeta, hermanos, pues realmente es difícil, pero cuando usted conoce un poquito el contexto, entiende mejor la palabra de Dios. Entonces, examinemos nuestro corazón siempre, hermanos. Prediquemos primero a nosotros mismos. Deje que la palabra le golpee a usted. Confiese toda falta de integridad en su vida, en su corazón. Y entonces procure guardar siempre su testimonio. Reciba la inspiración divina. Respete y estudie concienzudamente. Y vaya y predique la palabra de Dios. Con toda autoridad, con toda integridad. Que el Señor lo va a respaldar. Amén. Y entonces habrán milagros, prodigios, y el Señor se va a glorificar en su vida. Amén. Comprenda y marque su corazón, medite en esa verdad. Si quiere, tómele foto a esto, hermanos. Si se puede, tómele una foto. No sé si saldrá bien o no, pero eso es muy importante para que Dios nos use, hermanos. Y bueno, esos son los pasos a una predicación íntegra. Y si no entiende el texto, pregunte a su pastor, pregunte a los hermanos, para que no haya ninguna confusión. Luego otro, aquí está también, ¿verdad? Comprenda, y cuando una verdad marcó su corazón, ahí está ya, hermano. Medite en esa verdad, ore al Señor, pida su respaldo,
Predique de manera natural, sincera y dele con todo, hermanos. Y al final dele la gloria a Dios siempre. Eso es muy importante, darle la gloria a Dios siempre. Siempre, hermano. Vamos a orar y vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a orar y nos ponemos de rodillas